Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este canal que administra la Iglesia Apostólica Vida Integral, su canal donde hablamos de todo lo concerniente al reino de los cielos, esto es el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por ello, siendo siervos del Dios Altísimo y habiendo el Eterno encomendado esta labor a nosotros, lo hacemos con toda claridad y transparencia, sin buscar ganancias deshonestas, sino que con verdad y en verdad predicamos la verdad, esto es Cristo Jesús, pues Él dijo, yo soy la verdad. Bendito el Señor Jesucristo. Así les doy la bienvenida y me regocijo con ustedes y saber que ustedes siguen atentamente las enseñanzas, el compartir de las escrituras que aquí llevamos a cabo, y no solamente un seguir por mero seguir, sino que aprenden cada día y capturan el conocimiento a fin de que éste contribuya para la edificación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga, les ayude, les prospere, les guarde. Les habla su amigo, siervo de Jesucristo, Reyes Catalino Ramírez Peña, ministro de Jesucristo y santificado por Dios para anunciar la verdad revelada. Ustedes saben, es el Evangelio. Bienvenidos. Vamos a tratar un tema bastante, yo lo llamo sabroso, también lo llamo importante. Y es un tema que ha generado muchas controversias. Me refiero a la sangre y el agua que derramó Jesús en el momento en que le hieren el costado. Dice el escritor que salió sangre y agua. Vamos a referirnos a esa sangre y a esa agua. ¿Por qué el cuerpo de Cristo derramó sangre y agua? Bendito el Señor. Para ello, obligatoriamente debemos remitirnos al libro de Génesis, ya que el libro de Génesis se determina de manera objetiva y certera todo lo concerniente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su origen y sacrificio, hechas por las mismas manos del Eterno. Bien, leamos Génesis capítulo 3, versículos 11 y 17. Recuerde, libreta de apuntes, lapicero, Biblia. Aquí tengo mi libreta de apuntes y ello me sirve para hacer memoria. Y yo la cojo de vez en cuando y hago memoria, porque cuando uno está llevando el mensaje, el sermón, el Espíritu Santo le inspira. Y se dicen cosas que son producto del Espíritu y que muchas veces en la memoria no quedan. Así como tengo los pasajes a usar y ciertas frases en la libreta de apuntes, vengo, la retomo y recuerdo todo. Y así soy permanentemente edificado, que es lo que se quiere, no es el querer nuestro, es la necesidad nuestra, vamos a llamar la necesidad, es la necesidad nuestra de ser edificados permanentemente en Cristo Jesús. Bendito el Señor Jesucristo. Bien, leamos. Génesis capítulo 3, versículos 11 y 17. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol
de que yo te mandé no comieses? Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé no comieses, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé no comieses. Fíjese cómo Génesis es preciso en afirmar la causa del pecado y la centra en la desobediencia del hombre. Sobre el tema ese de comer y del árbol hablaremos a profundidad en otro pasaje. Y comprenderemos la figura literaria que allí se aplica y también la costumbre de la época, a fin de tener plena comprensión y entendimiento el porqué de las expresiones. Bien, vemos que el hombre desobedece y desobedece al escuchar a la mujer. Así el Eterno le recrimina el acto llevado a cabo por obedecer a la voz de la mujer. Obedecer a la voz de la mujer. Cuando el hombre escucha la voz de la mujer, opera el fenómeno de fe, pues hacemos aquellas cosas a las cuales creemos o en las cuales creemos. Ejemplo ordinario en el correveidile de la existencia. Usted busca una dirección, pregunta a alguien que en su imaginario o en su saber puede tener conocimiento de esa dirección. Él le da la dirección y usted se dirige a esa dirección que le han dado, porque tiene la certeza en sí mismo, tiene la convicción que esa persona sabe de lo que le está hablando y por eso le cree. Allí opera entonces el factor fe, que influye de manera determinante para su actuar. Dios le había dicho a Adán, no comas. La mujer viene y le dice otra cosa, y le dice, come, porque seremos como dioses. El hombre escucha la voz de la mujer, pierde la fe. Y quiero que estén atentos a esta palabrita fe, porque alrededor de ella es que se va a determinar todos los actos del Eterno en lo concerniente al plan salvacionista o al plan de salvación. El hombre cree a la mujer y como el hombre cree a la mujer, viene y actúa desdeñando el mandato divino o la orden divina para obedecer al querer de la mujer. Cuando este acto de no fe, se materializa en la desobediencia, indudablemente el hombre queda inmerso en el pecado, que no es otra cosa que desobediencia a un precepto o a los preceptos divinos. Es decir, a la palabra del Eterno, que es conducente a vida, la desdeñamos y quedamos inmersos en la paga del pecado, que es la muerte. El hombre estaba inmerso, estaba hundido, profundizado en la desobediencia y por consecuencia la muerte. Había que solucionar eso. Y nadie lo podía solucionar, nadie. La mujer no podía morir por el hombre porque estaba manchada por el pecado.
El hombre no podía morir por sí mismo porque estaba manchado por el pecado. Alrededor no había nada, no había sido instituido aún la forma para poder alcanzar justificación ante el Eterno. Ante este despoblamiento, ante esta falta de medios para lograr la expiación y consecuente reconciliación con el Eterno, el mismo Eterno establece el objeto y el medio. Objeto y medio. Viene y toma el objeto, un cordero, a fin de que por medio del sacrificio de ese cordero, el hombre alcance plena redención y en efecto la reconciliación. Dios mismo se ocupa de matar ese cordero. Dios mismo se ocupa de hacer el holocausto de ese cordero. Dios se ocupa, como el hombre, las decisiones del hombre, yo también soy hombre como usted, pero debido al estado temporal en que quedó el hombre, es decir, en la finitud, porque al pecar lo capturó la muerte y por ende su vida quedó limitada a cierto tiempo. En ese estado de finitud, el hombre toma acciones y hace cosas que son concordantes a ese estado de finitud. Para cubrirse su cuerpo, el hombre buscó higuera, hojas que se marchitan. Dios, en procura de hacerle un vestido más duradero, no solo sacrificó el cordero, sino que el mismo cordero, mire, el mismo cordero le sirvió para confeccionar un traje en piel de animal, es decir, un traje muy costoso, un traje de piel de cordero es costoso. Dios vista al hombre con un traje costoso, a fin de que el hombre esté vestido y no desnudo, es decir, no se vea su vergüenza. Vergüenza que se desarrolla en el momento que el hombre entra a desobedecer y se da cuenta que está desnudo. Estuve desnudo, por eso el texto que leímos es claro y contundente. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dio esa nueva enseñanza? ¿Dónde adquiriste ese nuevo saber que te llena de vergüenza, tribulación, angustia? Mi saber no te llenaba de eso. Así es que para llevar al hombre a un estado de paz, Dios le confecciona un vestido de piel. Mire la misericordia y la bondad del Altísimo, cómo se refleja. Estableciendo con este sacrificio lo que en la ley se manifestaría, o en la ley se adoptaría, en la ley se adoptaría, establecido por el mismo Eterno, dada la ley a Moisés. En la ley dada a Moisés, Dios establece que para remisión de los pecados, para alcanzar la paz, para alcanzar la reconciliación, para librar al hombre de culpa, sería necesario sacrificar un animal. Llámese cordero, llámese macho cabrío, llámese palomilla, llámese, si no tenían los recursos, otro tipo de presentar sacrificios. Mas el pecado siempre sería perdonado por el sacrificio. Así, instituido el sacrificio en la ley de Moisés dada por Dios, el cordero adquiere gran significación que se manifiesta en el alcance que se tiene al sacrificar el animalito, alcance que se materializa en el perdón y en la expiación
y en la reconciliación. Características del Cordero. El Cordero debía ser sin mancha, sin defecto alguno. El Cordero debía ser perfecto. Nada imperfecto debía haber en el Cordero que sería sacrificado. Bien fuere por la culpa, que es un sacrificio, es un tipo de sacrificio. El sacrificio por la culpa, el sacrificio por la expiación es otro sacrificio. El sacrificio por la reconciliación es otro sacrificio. El sacrificio de paz es otro sacrificio. Fíjese cómo se instituye para alcanzar reconciliación, para alcanzar paz, para alcanzar perdón por la culpa. Corderos, animalitos, debían ser sin mancha, sin defecto alguno, perfecto, porque iban a ser sacrificados al Rey de Reyes y Señor de señores. Así, lo establecido en la ley se perpetúa. Usted puede leer esto que compartimos aquí en Números capítulo 6, versículo 14. Allí en Números capítulo 6, versículo 14, libreta de apuntes, lapicero. Número capítulo 6, versículo 14, usted podrá leer lo que estamos tratando aquí acerca del Cordero sin defecto, sin mancha, perfecto. Allí usted notará que Números le habla de alcanzar la paz por medio de este sacrificio. Bien, esta institucionalidad del sacrificio del Cordero para alcanzar la reconciliación, para librar de culpa, para obtener la paz, para lograr la expiación del pecado, se perpetuó durante todo el tiempo de la ley, mas no siendo efectiva la ley por la debilidad de la carne, por cuanto era imposible para la carne que cumpliera la ley, por cuanto la ley en sí misma era débil por la carne, porque la ley dependía de los actos de la carne, pues está escrito, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Nótese que aquí operaban dos lineamientos. El lineamiento de la fe, porque debías creer que sacrificando el Cordero alcanzabas la reconciliación. Y el lineamiento del acto. El acto te permitía cumplir lo que Dios requería para alcanzar el perdón, para alcanzar la reconciliación, para alcanzar la expiación, para obtener la paz. Como era imposible por causa de la carne el cumplimiento de la ley, un día, y esto es determinante para tanto la naturaleza del hombre como para materializar la bondad del Eterno en su gracia. Porque ya vamos a entrar en la gracia, ya dejamos a un ladito la ley, vamos a entrar en la gracia que significa favor inmerecido. Viene el Eterno y se idea un plan. Se idea un plan al mirar la imposibilidad del hombre de obedecer a plenitud la ley. Se idea un plan a favor del hombre, todo lo que el hombre, todo lo que el Eterno hace. Y no dude nunca de esto, no lo dude jamás. Todo lo que el Eterno hace siempre fue, es y será conducente para el bienestar integral del hombre. Esto es calidad de vida y obtención de la salvación o vida eterna. Así, teniendo esta perspectiva,
El Eterno se idea un plan de salvación, ya no fundamentado en corderos, ya no fundamentado en sacrificio, ya no fundamentado en holocaustos, ya no fundamentado en lavacros. ¿Dónde se manifestaba el lavacro o lavamiento? Si usted lee allá en Levítico, capítulo 8, versículo 6, notará que en Levítico capítulo 8, versículo 6, dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Había una urna de bronce entre el tabernáculo de reunión y el altar. Entre estos dos sitios muy sagrados, tabernáculo de reunión y altar del sacrificio, estaba la urna del lavacro, o donde obligatoriamente debía lavarse Aarón y sus hijos. Vamos a leerlo. Éxodo, capítulo 30, versículo 21. Éxodo, capítulo 30, versículo 21. Dice: se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Refiriéndose a quién: a Aarón y a sus hijos, como leímos en Levítico capítulo 8, versículo 6. Lo repito. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. El agua pues adquiere también una posición preponderante, definitiva, incluyente, para alcanzar la justificación delante del Eterno, pues el sacerdote, para presentar los sacrificios y otros emolumentos sacrificiales, debía lavarse con agua. Si no se lavaba con agua, moría al presentar estos sacrificios, porque era impuro. Pero ¿qué partes del cuerpo se lavaba el sacerdote antes de ingresar al sacro, al lugar sacro y al sancto sanctorum? Es decir, al lugar santo y al lugar santísimo. Se lavaba los pies, se lavaba las manos. Pies y manos. Para indicar con esto, para enseñarnos el Espíritu Santo que los pies son la senda por donde andas y las manos las obras o tus actos que ejecutas. Pues con las manos actúa, con los pies nos dirigimos, caminamos por la senda. Camino y obra se lavaban con agua. El Cordero que quita el pecado del mundo. Lo vio Juan el Bautista. Juan, capítulo 1, versículo 29, por favor. Busque. Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan, cuando vio al Mesías que venía, y como Juan era el Elías que había de venir, yo no sé por qué la gente está esperando un Elías. Juan era el Elías que había de venir, era uno de los dos testigos. Elías le fue revelado por el Espíritu. En ese instante en que ve a Jesús de Nazaret caminar gallardamente hacia él, el Espíritu lo inspiró. Y sin duda alguna, con la certeza, la convicción, creyendo aquel que le estaba inspirando que no era otro diferente al Eterno, pues el Espíritu Santo no es alguien diferente al Eterno, es el Eterno mismo. Bendito el Señor Jesucristo. Juan lo vio y dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, siendo el resplandor de su gloria y la esencia misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la diestra de su poder. Este Cordero de Dios es el plan de salvación. Así como el Eterno vio a derecha y izquierda, arriba y abajo en Génesis y no vio a nadie, asimismo se preparó un cuerpo. Hebreos dice, si no estoy transcordado, Hebreos 8 o 9, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, cosas que se ofrecen según la ley, mas me preparaste cuerpo, mas me preparaste cuerpo. En este cuerpo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se resume, se sintetiza la ley para que ese cuerpo de carne la cumpla. En ese cuerpo de carne entonces, cuando se ofreció en la cruz del Calvario, estaba ofreciendo el sacrificio por la expiación, es decir, expiaba los pecados del mundo. Por la culpa, quitaba la culpa, es decir, aquellos actos, vamos a usar el término, no tan graves ante el Eterno, porque los actos no tan graves o de ignorancia generan culpa. O sea, actos no premeditados generan culpa. Esos actos no premeditados que se comete el hombre y que son desagradables ante el Eterno, el cuerpo del Cordero los absorbió. La paz, es decir, la plena relación en amistad y armonía que el hombre había perdido, el cuerpo del Cordero la absorbió y ofreció el sacrificio por la paz, el sacrificio por la culpa, el sacrificio por la reconciliación y el sacrificio por la acción de gracia, es decir, la festividad, para que fuésemos siempre felices en la presencia del Eterno. Ese cuerpo que se preparó el Eterno y que Jesús dijo, este cuerpo es sustentado por el Espíritu Eterno que reposa en él. Si no me crees a mí, dijo, créeme por las mismas obras que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Este cuerpo que simbolizaba el tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? Les recuerdo que el tabernáculo estaba dividido en dos. El lugar santo, o el lugar sacro, y el sacro sanctorum. En Cristo Jesús, siendo el tabernáculo del Eterno, estaban inmersos los dos sitios. En Cristo Jesús, siendo el Cordero de Dios. Ojo, vea que la expresión es clara y precisa. Cordero de Dios significa pertenencia. Ese cuerpo era el cuerpo del Eterno, simbolizado como cordero para poder justificar, reconciliar, quitar de culpa y traer paz al hombre. Hecho el sacrificio, tenía que cumplirse entonces otro aspecto de la ley.
porque el cordero debía ser lavado. Aquel holocausto, holocausto significa holus, todo, y caus, perdón, sí, holus, todo, y causto, fuego, es decir, aquello que se quemaba todo. El cordero tenía que ofrecerse en su totalidad y en sí mismo debía tener los elementos configurativos de paz, es decir, los elementos que por medio de esos actos se alcanzaba la entrada y la paz. Es decir, el cordero debía tener el agua en sí mismo para limpiar, para lavar. Cuando el sacerdote antes de entrar, le recuerdo, se lavaba, ese cordero debía tener todos los elementos constitutivos de reconciliación. Por ello, cuando el guardia, al ver a Jesús muerto, y para no quebrarle hueso alguno, para que se cumpliera la escritura, no fue quebrado hueso alguno de su cuerpo, le abrió el costado, y de ese costado salió sangre y agua. Sangre y agua, que es el título de hoy. Sangre y agua. Sangre que era tomada del cordero cuando Aarón, léase por favor Éxodo 8. Cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados, es decir, apartados para el servicio del Eterno, tenían que hacer dos cosas. Tenían que lavarse para poder ministrar. Y se les aplicó sangre. Léalo. En el lóbulo derecho de la oveja, en el lóbulo derecho de la oreja. Aquí, en esta parte, mire. Aquí, esto es el lóbulo. En esta parte le aplicaron sangre. Le aplicó sangre a Moisés como representante del Eterno. Le aplicó sangre en el pulgar derecho de la mano. Recuerden ustedes que el pulgar derecho es el que hace toda la fuerza y toda la presión. Si a alguien le quitan el pulgar derecho, no podrá presionar. No hay nada que haga fuerza. Entonces se le aplicó sangre en la fuerza del acto. Ojo, mano, acto. En la fuerza del acto le aplicó en el pulgar sangre. Y si a alguien le quitan el pulgar del pie, muy difícilmente va a caminar correctamente. Le aplicó sangre en el pulgar del pie, en el dedo gordo del pie, como lo llaman, para que su andar fuera equilibrado y su actuar fuera equilibrado, esto es, concordante a lo establecido por el Eterno. Cristo Jesús, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero le digo una perlita. Este Cristo Jesús en sí mismo contenía todo lo relativo a la ley. Cristo Jesús era el Cordero, o Cristo Jesús fue el Cordero que se ofrecía. Cristo Jesús también no era el sacerdote. Cristo Jesús fue el sumo sacerdote. Léase Hebreos 10:9, desde el 8 hasta el 10. Jesús era el sumo sacerdote. Es decir, que este que se ofrecía como cordero era el mismo que ofrecía el sacrificio ante el Eterno. Por eso se llama, no hay otro mediador, por eso se llama mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Este Jesucristo hombre también ministraba como sumo sacerdote. Este Jesucristo hombre también ministraba como un sacerdote. Porque recuerde que el sacerdote ofrecía sacrificios por la culpa del pueblo. Más, el sumo sacerdote entraba una vez al año para presentar ofrenda y sacrificio por todo el pueblo. Cristo Jesús
ofreció el sacrificio de sí mismo para cumplir la ley en sí mismo, por cuanto era necesario que Él lo hiciera, era obligatorio que Él lo hiciera, por cuanto no había otro que pudiera hacerlo. Así como en Génesis no se encontró a nadie, el mismo Eterno ofreció el sacrificio, así el mismo Eterno se ofrece para alcanzar, lograr reconciliar al hombre consigo mismo. Pues Pablo lo dijo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no teniéndole en cuenta sus pecados pasados. La sangre y el agua derramada por Cristo Jesús tiene una significación trascendental muy enorme, pues ella en sí misma, la sangre limpia de culpa y el agua purifica, porque por la sangre alcanzamos redención, por la sangre alcanzamos perdón de pecados. Mas como en la ley estaba instituido que el sacerdote y el sumo sacerdote debían lavarse, entonces Cristo, en cumplimiento de la ley, derramó también agua, para que todos aquellos que a Él se acerquen tengan una plenitud en la justificación y sean aptos para entrar al sacro sanctorum, ya no al lugar santo, porque el cuerpo de Cristo rompió el velo que hacía división. Ahora hay un solo tabernáculo, Cristo Jesús. Ahora hay un solo lugar sacro sanctorum, Cristo Jesús, el cual con plena autoridad indubitable, concreta, objetiva, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no solo eso, sino que nos devolvió la dignidad perdida por Adán al obedecer la voz de Eva. ¿Cuál es esa dignidad? Adán, al ser formado y en cierta forma engendrado por el Eterno, por las manos del Eterno que tomó polvo, y por el insuflar del Eterno, es decir, la vida del Eterno pasó al hombre. Vida eterna que se vio truncada por la falta, por la desobediencia. Cristo Jesús nos devuelve esa dignidad de vida, nos devuelve esa virtud de vida eterna, más al ser engendrados por la palabra, al ser santificados ya no por agua, sino por el Espíritu Santo, somos purificados, porque Jesús lo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El tener esta agua, y Jesús dijo el Espíritu Santo que recibirían los que creen en Él. Nótese nuevamente cómo opera, emerge la fe. Cuando nosotros desarrollamos esa fe en Cristo Jesús, cuando creemos a plenitud en su palabra, cuando permitimos que su palabra nos limpie, porque la palabra del Eterno, estas palabras de Jesús, Él lo dijo, son espíritu y son vida. Cuando permitimos que esta palabra nos limpie y creemos y nos introducimos en la voz del Eterno, entonces adquirimos la calidad perdida por Adán. Calidad que se configura como hijos de Dios. Y eso no lo digo yo, no lo afirma Reyes Catalino. Vamos a leerlo, por favor. Juan capítulo 1, versículo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, sin lugar a duda, no puede usted darle interpretaciones torcidas a esto que gramatical y literalmente lo afirma.
Dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. ¿A cuál nombre? Al nombre de Jesucristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la Escritura nos da la certeza que si bien se extinguió la ley, que si bien Cristo absorbió y extinguió la ley en su cuerpo de carne, permitiendo que emergiera un nuevo pacto fundamentado en mejores promesas, llamado gracia, y que de su cuerpo brotó sangre y agua para una mayor limpieza y seguridad de poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo, pues estos dos lugares los constituye el cuerpo de Cristo. Y al creer en Cristo recuperamos la dignidad de hijos de Dios. Entonces la sangre y el agua que derramó Cristo son indicativos indiscutibles de la buena voluntad del Eterno para con el hombre, a fin de que alcance la reconciliación perdida, reconciliación que incluye sacrificios de paz, sacrificios de expiación, sacrificios de culpa en el cuerpo ofrecido de Cristo Jesús, para que el hombre tenga una entrada segura e indefectible al reino de los cielos por medio de Cristo Jesús, pues Él es nuestra paz, Él es nuestra gloria, Él es nuestra vida, Él es nuestra reconciliación con el Eterno. Dios les bendiga. Los quiero mucho.